Bueno, buenos días a todas, a todos. Un gusto saludarlos de manera virtual. Veo varias caras conocidas. Bueno, estamos acá en la agencia I+D+I. El motivo de la jornada de hoy es presentar este formato de taller para poder avanzar ya en concreto con lo que hemos presentado, esta nueva línea hace ya algunas semanas de la ANR Nano Biotech. Primero, antes de arrancar con la propia presentación, sí quiero volver a comentar muy brevemente que esto lo venimos haciendo un poco en diálogo con los actores, con los distintos actores productivos, las cámaras, algunos actores también del Estado, que me parece que siempre vale la pena porque es por lo menos una estrategia y una dinámica que venimos trabajando de la agencia en distintos instrumentos, en distintas formas de promoción, y que nos viene dando bastantes resultados, que es en un diálogo más directo, para no llegar muchas veces con problemas en el diseño de las herramientas o con incluso, diría yo, focos medio desfasados de lo que viene ocurriendo en la realidad, sino todo lo contrario, con un diálogo permanente y bastante cercano a los actores productivos. En este caso, bueno, este es un instrumento que fuimos, obviamente, además de con el propio expertise de la agencia ya de muchos años, desarrollando un diálogo con la Fundación Argentina de Nanotecnología, también con la Cámara Argentina de Biotecnología, y también en diálogo para llegar a todo el territorio con el Consejo Federal de Inversiones, el CFI, que bueno, en los tres casos estas instituciones nos vienen acompañando incluso desde gente que se está conectando hoy a esta jornada, a este Zoom. Así que para arrancar ahora en concreto, vamos a pasar una presentación, ahí ya la están cargando, les vamos a contar brevemente de qué se trata esta dinámica y después sí entrar en todos los detalles puntuales de esta propia convocatoria. Sí vale la pena un poco también recordarles el contexto. La agencia, para de alguna forma centralizar una estrategia en torno a la bio y la nanotecnología, creó este programa federal de promoción que impacta en los tres fondos de la agencia, en los tres fondos que tiene la agencia, que al día de hoy tiene una inversión actualizada cercana a los 6.500 millones de pesos en distintas estrategias de promoción, distintos instrumentos. Por lo tanto, hoy sí nos vamos a enfocar en una de ellas, pero vamos a hacer un breve repaso del estado de situación de lo que es este programa federal y cómo viene, digamos, adelantándose y cómo viene trabajando. Ahí va. En cuanto a la propia organización del taller, bueno, vamos a hacer la presentación del programa, esto muy breve, los objetivos propios de la ventanilla, y sí vamos a hacer mayor foco. El otro día hicimos una versión de presentación mucho más general, hoy ya nos vamos a enfocar no solo en los objetivos de la propia ventanilla, sino en aspectos de gastos elegibles, de tipología de proyectos, todo lo que son los pasos operativos para presentar proyectos de estas características. Vamos a tener un espacio de preguntas que ya les anticipo, la idea es que las hagan a través del chat porque somos muchos y de esa manera ordenar un poco la participación. Las vamos a leer y contestar, pero también tengan en cuenta que, como todos vamos a tener algún tiempo limitado para hacerlo, después va a haber un mail de consultas y la idea ya es, una vez que puedan avanzar en el primer borrador, tener un contacto directo con las personas que están a cargo del programa. Lo otro también que quiero remarcar, y lo dijo el otro día el presidente de la agencia, Fernando Peirano, es que estamos empezando a trabajar más allá de los fondos en que haya miradas transversales sobre estas temáticas. Por eso en este caso Valentina Cataño y Martín Baboni son, digamos, los responsables de llevar adelante la agenda de este programa federal, es decir, más allá de la pertenencia, que ambos pertenecen y son evaluadores del FONTAR, la idea es que justamente para, digamos, tener una mirada completa de todo lo que está ocurriendo en estos sectores, sean ellos los que coordinen internamente con los distintos fondos y de alguna manera vayan teniendo esta mirada general de los sectores. Bueno, ahora sí, lo que es brevemente el programa federal, el otro día lo presentamos, implica este instrumento que vamos a presentar hoy, que vamos a hacer el taller de ANR Nano Biotech. Voy a explicar ahora, ya vamos a entrar en tema. Nuevamente la recuperación de la herramienta de Empretecno. Esta es una herramienta que ahora vamos a comentar en qué estado de situación está. Acaba de cerrar el segundo llamado, pero básicamente es para
crear y fortalecer a las empresas de base tecnológica. El PICT Startup con una estrategia de 300 millones para apuntar justamente a grupos de investigación y para que esto puedan ser tecnologías aplicables. También dentro de esta estrategia tenemos otras iniciativas, no voy a entrar tanto en algunos detalles, pero sí mencionar nuevamente el último punto, que también dentro de esta mirada general, además de enfocar proyectos individuales, tenemos la idea de fortalecer a las instituciones del ámbito regulatorio, como son principalmente ANMAT y SENASA. Es algo en lo que estamos trabajando, en generar también esta herramienta que tenemos hoy destinados 800 millones dentro de este marco del programa federal. Dentro de este programa, ¿cómo se dividen los mismos adentro de cada uno de los fondos? Voy a pasar a la siguiente para esto no hacerlo muy largo, porque ya directamente comentamos el estado de situación. Dentro del fondo, digamos, dedicado a la ciencia y la tecnología, la investigación básica, está el PICT Startup, que ya hubo una adjudicación de más de 70 millones de pesos y 15 proyectos. Está el PICT orientado Ocavio, con 3 proyectos adjudicados. Y los proyectos de investigación y desarrollo clínico, de innovación y desarrollo, sí, investigación y desarrollo para el sector, digamos, para ensayos clínicos, perdón, con ya un proyecto en este caso, pero bueno, es algo que está avanzando. La convocatoria de Nanobiotech, que abrió ya en mayo, que es la que estamos hoy nos convoca en detalle, y lo que es el programa Empretecno del FONASEC, del Fondo Argentino Sectorial, con una primera adjudicación de 6 proyectos y ya hay otros 13 proyectos en evaluación. Digo, me parece que es interesante que se lleven nuevamente la mirada integrada del programa federal y cómo viene avanzando en cada uno de los ejes. En cuanto al recuadro de abajo, bueno, son unas cuestiones que son transversales a los fondos. Está en curso el primer censo Bioinano, ya lo hemos difundido en distintas ocasiones, ya hay más de 70 que han realizado todo el proceso de censarse con todos los datos, y también estamos trabajando y esperando en esto que yo anticipaba, el fortalecimiento regulatorio, pensando que en octubre de este año vamos a tener la primera convocatoria. Y ahora sí, vamos a lo que nos convoca, este aporte no reembolsable, este subsidio Nanobiotech, que, bueno, como ya saben, sobre todo está enfocado en subsidiar, en dar un soporte financiero para todo lo que son ensayos necesarios para cubrir las distintas etapas vinculadas al ámbito regulatorio, para las etapas de aprobación o de validación agronómica, tanto de productos que sean originados por la bio o la nanotecnología, y también en este caso, creo que lo dijimos en aquella presentación de hace aproximadamente un mes, volvimos a recuperar la idea de financiar los gastos asociados al patentamiento, pero bueno, obviamente enfocado en este tipo de proyectos, en estos sectores. La línea, de manera agregada, total, hoy tiene recursos por 1.600 millones de pesos. Estamos financiando hasta un máximo de 200 millones de pesos por proyecto. Le estamos dando, obviamente, un foco mayor de financiamiento de porcentaje a aquellos que sean presentados por empresas PYME, pero también, nuevamente acá vuelvo al diálogo permanente con los actores, le dimos un acceso a las empresas grandes, pero van a tener que hacer un mayor aporte de contraparte hasta el 50%, y tienen un plazo de ejecución de hasta 36 meses. Estos son los aspectos generales. Ahora sí le voy a pasar la palabra al equipo de los responsables de hacer este seguimiento más técnico de la línea, para que cuenten ya los detalles, y como les dije, vamos a repasar tanto objeto, tanto algunas características puntuales, características de los proyectos, gastos elegibles, forma de presentación, y después va a haber un espacio de preguntas. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar específicamente digamos, con el target de los objetivos de financiamiento que tiene este instrumento Nanobiotech. Vamos a dar algunos ejemplos. Luego ustedes nos hacen las preguntas necesarias en el chat. Vamos a tratar de contestarlas todas. Pero bueno, acá para no hacerlo muy largo, vamos a algunos ejemplos y ustedes después nos preguntan si tienen alguna duda, ¿sí? Para el caso del sector agro, vamos a financiar la etapa del proceso de validación agronómica de aquellos cultivos vegetales editados genéticamente que hayan sido desarrollados en el país. Esto debe ser demostrado.
y etapas finales del proceso de investigación y desarrollo, y los ensayos finales deben ser, y todos los ensayos asociados a la validación agronómica de estos organismos modificados mediante edición génica. Esto lo aclaramos porque no vamos a financiar OGMs. Para el caso del sector salud, vamos a financiar las etapas que están señaladas aquí en color verde, para ensayos de comparación molecular, incluyendo ensayos preclínicos y clínicos, fase 3 de no inferioridad, para aprobación de biofármacos biosimilares que sean también desarrollados en el país. Algunos ejemplos, bueno, abajo pusimos algunos ejemplos porque pueden no ser biosimilares y pueden ser biomoléculas, otras biomoléculas, ¿sí? O desarrollos asociados a moléculas biológicas, o aquellos bioterapéuticos vivos, como son ahora las bacterias modificadas, que pueden incluir algún producto como ser leches cultivadas o yogures. Otro caso para el sector de la salud, específicamente para los innovadores, vamos a financiar los ensayos preclínicos y de fase 1 de estos innovadores y los gastos asociados a su patentamiento. Bueno, y acá algunos proyectos elegibles pueden ser los ensayos exigidos por entidades regulatorias extranjeras para el registro de productos biotecnológicos con el fin de permitir su exportación, algunos ensayos necesarios para llevar a cabo las etapas de I+D y ensayos asociados a aprobación por organismos regulatorios tanto en el país como en el exterior, que tengan como objetivo el desarrollo de biofertilizantes, biopesticidas, biomasa, microorganismos y animales, la inversión que requiera la preparación o presentación de solicitudes de patentes tanto aquí como en el exterior, relacionados con los desarrollos innovadores, ensayos necesarios para lograr el registro o aprobación de productos que contengan componentes nano que hayan sido para el sector salud o agro o alimentos. En términos generales, para los requisitos, los proyectos tienen que proponer un conjunto de actividades que contribuyan, por supuesto, a los objetivos del fondo, cumplir con los requisitos de la agencia en lo referido a la capacidad legal, técnica, administrativa, económica y financiera que resulten suficientes para que lleven a cabo el proyecto presentado. No se requiere, las preguntas, nos hicieron varias preguntas en la previa del taller. No vamos a pedir balances, no se piden balances, nosotros no hacemos análisis financiero porque es un subsidio. Sí, la empresa va a tener que demostrar que puede afrontar la contraparte, porque si pide, en el caso de las pymes piden 200 millones, que es el tope, el 80% va a tener que aportar el 50 millones, perdón, de contraparte. Deben ajustarse un plan de inversiones asociado a hitos de verificación técnica, y cuando la agencia lo considere necesario, solicitará la intervención de ANMAT, SENASA o CONAVIA, etcétera, cuando corresponda. Para el caso de biofármacos biosimilares e innovadores que involucren, obviamente, ensayos con seres humanos, se solicitará la autorización de los comités de docencia, investigación y ética de las entidades involucradas y, por supuesto, la autorización de la ANMAT cuando corresponda. Y se deberá demostrar la demanda que justifique la inversión. Los beneficiarios, bueno, como ya lo dijo Alejandro, son empresas pymes. Estas empresas, como pymes, tienen que estar radicadas en el territorio nacional y tener una antigüedad mínima de 3 años, y empresas grandes. Voy a hablar de las compatibilidades e incompatibilidades de este instrumento con otros beneficios del Estado. Para aquellos beneficiarios que hayan presentado un proyecto en la agencia, en la convocatoria EBT 2022-23, para creación o para fortalecimiento, deberán optar por una de estas líneas. Nosotros no podemos financiar con el Nano Biotech un proyecto que haya sido adjudicado para EBT, de FONARSEC. La Ley de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento establece que se pueden superponer con otros financiamientos públicos, así que en el caso de que las empresas
sean beneficiarias de la ley de régimen de promoción del conocimiento, de economía del conocimiento, pueden presentarse a este instrumento, pero no para la ley de desarrollo y producción de biotecnología moderna, que esta ley no permite superposición de beneficios del Estado, con lo cual, si ustedes ya son beneficiarios de esta ley, no pueden presentarse al instrumento. Acá una lista bastante corta, esto está todo en el manual de operaciones, pero para que tengan una idea de los gastos que no son elegibles, el FONTAR no acepta gastos como anticipos no facturados, depósitos en efectivo, cheques cobrados por ventanilla, cheques de terceros, subdivisión de importes en un mismo mes que sea menor a 1.000 pesos, bienes usados, facturas de recursos humanos, retiro de socios, sueldos que tributen solo impuesto a las ganancias, vacaciones y sueldo anual complementario, y debe haber independencia de proveedor. La ejecución es por reintegro de pago hecho y pago directo a proveedor para montos mayores a $5.000. No operamos en este instrumento por anticipos. Bueno, ahora arrancamos con la parte, digamos, más de presentación del proyecto, en particular, cómo cargar el proyecto en el SGP, que es el sistema de gestión de proyectos de la agencia, y luego la presentación a través de la plataforma TAB. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Bueno, ahora la idea es comentarles un poco cómo es la presentación del proyecto a llegar formalmente, digamos, a tener el proyecto presentado. Básicamente hay dos pasos. Uno es la presentación del proyecto vía el sistema de gestión del proyecto, que esta presentación lo que hace es generar los formularios, si se generan los formularios que están establecidos en la ventanilla para la presentación del proyecto. Es importante que tengan en cuenta que esta primera instancia es esta de generación de los formularios. La presentación formal, la que tiene, digamos, carácter legal, es la que se hace vía TAB. O sea, hay una primera instancia donde se generan todos los formularios, se genera un número de proyecto, está cargado el sistema, nosotros como evaluadores o como parte de la agencia podemos llegar a ver el proyecto, pero formalmente no podemos actuar sobre ese proyecto, más que hacer alguna observación, hasta que ese proyecto no se presentó a través de la plataforma TAB. O sea, eso es importante que quede bien claro, que formalmente el proyecto hasta que no entró por TAB no está presentado, o sea, no tiene carácter legal. Entonces, la primera instancia, ¿cómo genero los formularios? A través del sistema SGP, para después poder hacer la presentación formal vía TAB. El primer paso es generar un usuario en el sistema SGP. O sea, cuando ustedes ingresan a la página del SGP van a tener un acceso donde les va a pedir el nombre de usuario, la clave, bueno, todos los sistemas, y abajo van a ver que tiene, digamos, un acceso para generar el usuario. Entonces, el usuario se tiene que generar a nivel empresa, ¿no? O sea, se genera con el quit de la empresa que se va a presentar como beneficiario. Bueno, reunir toda la información del proyecto. Nosotros tenemos una web publicada donde pueden acceder, digamos, a más o menos la información que se le pide, los formularios. Eso ya entraríamos como una parte más interactiva. Ustedes generan el usuario, entran al sistema SGP, ven qué información les va pidiendo, bajan otros formularios complementarios. Bueno, van generando toda esa información, que tiene que ver con lo que les comentó Valentina, ¿no? Todas las etapas y actividades necesarias para lograr el registro ante las autoridades regulatorias de los productos que se quiere, digamos, lograr su desregulación o su, digamos, formalización y el permiso para poder comercializarlo, digamos, legalmente dentro del país. O sea, todas las etapas y todos los gastos que se necesitan para, digamos, llevar a cabo esas etapas y los presupuestos de referencia de esos gastos. O sea, para cada gasto que sea mayor a 500.000 pesos, es lo que dice el último punto ahí, van a tener que presentar un presupuesto de referencia. Es importante que tengan en cuenta que en esta instancia de formulación del proyecto, presentación del proyecto, estos presupuestos de referencia son justamente solo unos presupuestos de referencia. Sobre todo cuando se trata de equipos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a
presupuestar un equipo y ese equipo, digamos, ahora nos van a presentar un presupuesto, no necesariamente tienen que ir con ese equipo o comprar a ese proveedor, ese equipo después en la instancia de ejecución. Cuando se trata de presupuestos que tienen que ver con servicios tecnológicos, bueno, ahí es un poquito distinto, dependiendo del tipo de servicio que van a contratar. O sea, si ustedes van a presupuestar un servicio tecnológico, digamos que es más de mercado o más común, que lo pueden prestar, puede haber varios prestadores de ese servicio, el criterio sería el mismo. O sea, yo presupuesto para tener una referencia de ese valor, después cuando voy a ejecutar, puedo contratar otro. Si se trata de servicios tecnológicos un poquito más, digamos, con mayor complejidad, que hay muy pocas empresas o muy pocos institutos de ciencia y tecnología que pueden proveer ese tipo de servicios, ahí ya sí tendría que ser como bien detallados los presupuestos y la posibilidad de cambiar el proveedor de ese servicio después queda sujeta a evaluación. Porque, digamos, si hay cierta complejidad, digamos, en la instancia de evaluación del proyecto se evaluó que ese proyecto se puede llevar a cabo porque tiene este proveedor. Eso es como para tener en cuenta, seguramente al momento de formular se van a dar cuenta cuáles son los servicios que, digamos, en la instancia de evaluación ya quedan un poco más atados, o los bienes, a lo que presentaron en la instancia de evaluación, y cuáles son los que se pueden cambiar, que no va a haber problema. Tiene que ver con la cuestión de la factibilidad de llevarlo técnicamente a cabo en el futuro. Después, otro tema muy importante es que presenta en el currículum del director del proyecto y de todos aquellos recursos humanos que llevan a cabo tareas técnicas relevantes. Bueno, todo eso es información que ustedes van a ir subiendo al proyecto, o sea, las actividades, el currículum del director del proyecto, los gastos, los presupuestos de respaldo. Un punto que marcó Valentina en la presentación era, bueno, ustedes tienen que demostrar que esto es un desarrollo que se hizo localmente. O sea, la idea nuestra es financiar, lograr que estos desarrollos locales que se han hecho dentro del sistema de ciencia y tecnología local lleguen al mercado. Como para que quede claro que, no sé, si una empresa del exterior quiere, digamos, un producto que lo desarrolló afuera, quiere regularlo acá o quiere lograr el registro, eso no se va a financiar. Está buenísimo que la empresa venga, que haga la regulación o los ensayos acá, pero bueno, no es la idea, digamos, porque no tenemos presupuesto para todo, financiar ese tipo de proyectos. Seguimos. Bueno, acá, digamos, un punto importante a marcar es que hay una web de la convocatoria, o no es la convocatoria, de la ventanilla en Nanobiotech, donde siempre van a tener información. Acá en esta captura de pantalla, justo nos falta, digamos, de ahí esos cuadraditos, esos rectángulos verdes, rectángulos con bordes redondeados, o sea, no sé bien cuál será el nombre de la figura. Botones. Botones, ahí está. Esos botones verdes, justo abajo nos falta uno que tiene las bases de la convocatoria y el manual de operaciones. Pero lo que queríamos mostrar con esta filmina es que en esta web está toda la información, lo que estamos comentando ahora, siempre está. Entonces, siempre tenganla en cuenta y vayan como referencia a la web. Por supuesto queda abierta el canal de consultas, pero digamos, lo que está acá es lo que es, ¿no? Siempre esto es como lo que está definido. Entonces, el primer botón, el que dice iniciar el trámite, es el que nos va a llevar a la página del SGP. Entonces, con ese ingresan a la página del SGP o ingresan directamente, si ustedes ya han hecho presentación de otros proyectos, ya deben tener el link, ingresan directamente. Una vez que tienen cargado el proyecto en el SGP y cargada toda la información y le pueden dar el botón presentar, el SGP les va a generar un número de proyecto. Entonces, ahí que les genera el número de proyecto, ahí ya lo tienen en condiciones de iniciar el trámite tanto. Lo importante es que en esta página web ustedes siempre tienen todos los pasos, o sea, si en algún momento les queda dudas, vayan a la página web y ahí les va a ir marcando los pasos que tienen que seguir. Además de hacernos los consultas a nosotros, que siempre está eso. Acá es donde yo me estaba adelantando en las filminas anteriores,
lo que les venía comentando. Bueno, ¿dónde me registro? Esta es la web del SGP, creo el usuario, elijo la convocatoria, una vez que ingresaron, crearon el usuario, eligen la convocatoria de ANR Nanobiotech, y ahí empiezan a cargar los datos. Completan los campos, descargan los documentos anexos, ahí tienen en rojo, digamos, van a ver, a ustedes les va a aparecer estos botones, ahí dicen documentos anexos, los tienen que bajar, los completan, los vuelven a subir completos al SGP, pero además se hacen un PDF de todos esos documentos anexos. El presupuesto se carga online sobre el SGP y cuando lo terminan de cargar, lo bajan y se hacen un PDF que les va a servir para hacer la presentación en TAD. Pasos a cargar, bueno, acá estos son los anexos que va a tener lo que estábamos mencionando acá, en este botón que está con el círculo rojo. Ingresan ahí, les van a aparecer todos estos documentos que los tienen que descargar y subir en ese mismo espacio. Entonces, cuando terminaron de cargar todos los campos del formulario, completaron el presupuesto en el SGP, y subieron esos formularios anexos, ya van a estar en condiciones de presentar el proyecto. Ahí van a tener un botón que les dice presentar el proyecto, lo presentan. Entonces ya cuando ingresen de vuelta, o ahí mismo, en esa misma instancia, van a ver que lo que antes les decía ANR Nanobiotech 000 va a decir ANR Nanobiotech 15. Vamos a ser súper optimistas, vamos a llegar al 15. Entonces, cuando ya tienen presentado el proyecto, que tiene un número, van a imprimir el reporte. Entonces ahí, el circulito rojo, van a reporte, y de ahí hacer un PDF con toda la información subida en el SGP. O sea, toda la información que fueron completando en los campos. Ahí que está el disquito, de ahí les va a permitir bajar el PDF. Y después pasan a la otra instancia, que es la presentación vía TAD. O sea, en la web acá, en la primera, acá. Yo me pasé un poco. Acá. Ahí dice iniciar el trámite vía TAD. Bueno, una vez que ya tienen todos los documentos que fuimos conversando, que se van generando a través del sistema SGP, los tienen en PDF, en una carpeta de su computadora, inician el trámite vía TAD. Entonces, cuando ingresan a vía TAD, también se loguean con el quit de la empresa, que va a ser la beneficiaria en este caso. Entonces, acá sí tenemos capturas de lo que encuentran en el... esto es lo que necesitan para poder loguearse vía TAD. Necesitan que la empresa tenga una clave fiscal con nivel 3. Si son empresas pymes, tienen que tener el certificado de empresa pyme, que eso lo pueden tramitar ante la CEPYME, y todos los documentos estos que se fueron generando en PDF. Si son empresas pymes, si no tienen el certificado emitido por la CEPYME, que sería lo más conveniente y lo más rápido, podrían llegar a presentar los 3 balances y acá se hace el análisis de si cumplen la condición PYME. Pero me parece que es mucho más práctico, mucho más rápido que tramiten el certificado ante la CEPYME, eso es mucho más práctico. Si tienen alguna duda de cómo tramitarlo, nos escriben, nosotros les vamos pasando los links de la web de la CEPYME para que puedan hacer ese trámite. Entonces, ya tienen clave fiscal nivel 3, tienen el certificado PYME para aquellos que son pymes, tienen todos los documentos generados y todos los anexos, todos en PDF. Sí, dale. Entonces, acá no tenemos esa filmina, pero ustedes ingresan a la plataforma TAD, lo más práctico, y les va a decir, bueno, qué trámite quiere decir, y les va a ofrecer trámites en toda la Administración Pública Nacional. Ahí pongan en el buscador Fontar. Una vez que ponen en el buscador Fontar, les van a aparecer tres
3 opciones de Fontar, eligen la última, que creo que dice Agencia I+D+I. Sí. Y dentro de esa opción, que es la tercera, una vez que pusieron como filtro Fontar, le van a aparecer todos los instrumentos del Fontar. Van a elegir el que dice ANR Nanobiotech, y no se les va a abrir una página nueva, sino que abajo de esa misma página se les van a abrir todos los campos para que vayan subiendo los documentos PDF. Va a decir, bueno, en este campo suba el currículum, en este campo suba el reporte de SQP, en este campo suba el certificado PYME. Una vez que subieron todo y dan el botón presentar, es importante que se fijen que ahí les va a generar un número de expediente. El número de expediente tiene que tener esta forma. Ex 2023, esperamos que se presenten todos ahora, si se prolonga la presentación y la gestión y termina el año que viene, va a ser 2024. Un número, y después tiene que terminar APN, DN, Fontar, AMPIDIPI. Es importante que tengan en cuenta eso de que si lo presentaron así, entró bien a Fontar. Si no les termina así, es que lo presentaron en otro organismo. Eso a veces nos pasa, que dicen, bueno, yo lo presenté y nos pasan el número de expediente y dicen, no, pero esto fue al que hace rutas. Vamos a decir. Y pedírselo a ese otro organismo que nos envíe el expediente es bastante complejo. Y entonces ahí vamos a decir, bueno, volví a entrar al TAT y volví a generar otra presentación para que nos llegue, porque va a ser mucho más rápido. ¿Qué sigue? Bueno, hasta ahí es lo que es la presentación de cómo presentar el proyecto. Una aclaración antes de empezar con las preguntas, de responderles, es que toda esta presentación se sube al canal de YouTube de la agencia, está grabada, así que la tienen como accesible, o si se las quieren mandar a alguien que conozcan y que le interese el instrumento. Bueno, Juli, no sé cómo hacemos para las preguntas, como es formalmente. Nos llegaron varias preguntas por el chat. Digamos, lo que nosotros podemos hacer es, las que vemos que sean generales, las vamos respondiendo, las que están por el chat, y las preguntas que son puntuales, o sea, que dicen, bueno, yo tengo tal producto que quiero, esas les pedimos que nos las vuelvan a reenviar, nos las vuelvan a enviar por mail, y nosotros las respondemos más puntualmente, porque generalmente muchas de esas preguntas que son, bueno, yo tengo tal producto, quiero ver si puedo, en realidad, la mitad de esa pregunta tiene que ver con el proceso de evaluación de los proyectos. Entonces, muchos de esos casos, para darles una respuesta, tendríamos que tener el proyecto completo y la comisión evaluadora ofrecer una evolución. Hay el mail está, bueno, estaba en la última slide que lo pasamos por el chat. La mandamos por el chat del mail, en el asunto pongan Nanobiotech para que nos llegue más directo, ¿sí? ¿Está bien? Consulta Nanobiotech, que figure el nombre Nanobiotech para que sea más directo, ¿está bien? Bueno. Pregunta, dice, ¿cómo van a ser los giros de divisas para pagos de reactivos servicios necesarios para validaciones en el extranjero? No, bueno, eso es parte del proceso de manual de operaciones. Nosotros tenemos todo un proceso con el cual hacemos ahora los pagos con este financiamiento del Banco Mundial, donde en el manual de operaciones tienen como todos los procesos, cómo funcionan. Nosotros tenemos la agencia tiene una cuota para girar, hacer pagos al exterior en moneda extranjera. Después dice, se superpone este subsidio con el de Soluciona 2. Soluciona 2 no es de la agencia. Otra pregunta por uno también del Ministerio de Economía, ¿cómo potencia pymes se superpone? No, nosotros con el Ministerio de Economía solo lo que les dije, la ley de nanobiotecnología. Con el resto de los financiamientos, o sea, no pueden pedir plata para el mismo proyecto, porque no podemos financiar 2 proyectos, 2 instituciones del Estado, como es en todos los instrumentos de la agencia. Ustedes llenan la declaración jurada que dice no he pedido, no he solicitado para otro
Pero si es para otro proyecto, sí. Después dice, si la empresa es beneficiaria de la ley Biotech, ¿se puede presentar esta línea con un proyecto diferente? No. Salvo que, no, si es diferente, sí. Si es Un proyecto diferente, sí. diferente. Sí. ¿Qué monto límite hay para consultorías? Que incluyen todas las certificaciones, regulaciones, patentes, etc. Y ahí yo no les puedo responder. No tenemos un tope porque eso depende de la comisión evaluadora. Tiene que tener una coherencia. Nosotros podemos financiar un proyecto, depende del proyecto, es una pregunta más puntual, pero tiene que tener coherencia con los objetivos del proyecto. No puede ser los 200 millones para pagar una consultoría, no. Tiene que estar en el marco de un proyecto, ¿sí?, más grande. Después preguntan un par si se presentaron una convocatoria de FONARSEC, EBTs, se pueden presentar con otro proyecto extra NR. Y ahí el límite es la antigüedad de la pyme o de la empresa, porque el EBT es creación de una empresa, entonces ya si es muy nueva no se puede presentar. Ahí tiene que demostrar la capacidad de la contraparte, ¿no? De poder afrontar la contraparte. Para el caso de salud humana se financia preclínico y fase 3, pero ¿qué pasa con los estudios intermedios, fase 1, 2 o estudios farmacocinética? Sí, Todos necesarios para la aprobación regulatoria del producto. Sí se puede, nosotros no pusimos todas las opciones porque además sabemos que hay fases acortadas, hay fase 2-3, hay fases... No lo pusimos porque era un montón de información. Pero sí, eso lo va a evaluar la comisión evaluadora. Sí se puede, pero lo va a evaluar igual la comisión evaluadora. En realidad es una cuestión de monto, ¿sí? Las definiciones de las fases son cuestiones de monto. Nosotros tenemos un tope de 200 millones y sabemos que los ensayos clínicos son carísimos, con lo cual el límite está en los montos, básicamente. Por Víctor pide tu mail. Bueno, pues sí. Y pregunta, si nos hemos presentado al ANR biodesarrollar, ¿nos podemos presentar a este ANR? Es de economía, ese es de economía, sí se puede. Como les dije, no para el mismo proyecto. El Estado no puede financiar dos proyectos con dos instituciones distintas al mismo proyecto, ¿sí? Y en el chat después hay una que pregunta, pero es más puntual, quizás es mejor que la haga por mail. Por ahí, mencionar para que sepa la persona que nos la pase por mail. Gastón de Texmol. Bueno, Gastón, pasanos por mail la consulta. ¿Los gastos se reconocen a partir de la firma del contrato o de la administración? Los gastos, de la del proyecto. Los gastos se reconocen a partir de la presentación del proyecto, ¿sí? De que ustedes presentan por TAT el proyecto, ¿sí? Solo se van a reconocer gastos anteriores a la presentación del proyecto que incluyan gastos de estudios de mercado. Sí. Sí, eso me dijeron. Tomamos la web. Bueno, ahí compartimos el enlace de la convocatoria y el mail, las consultas que necesiten. Acuérdense de poner el asunto Nanobiotech, ¿sí? Les agradecemos a todos y a todas por la participación, son un montón, estamos muy conformes con toda la gente que vino, así que les agradecemos mucho y estamos en contacto. ¿Mandan algo? Y acá pregunta. Plazo para la convocatoria. La convocatoria no es convocatoria, es una ventanilla permanente, con lo cual los proyectos van entrando y se van evaluando a medida que entren, ¿sí? Por una comisión evaluadora. O sea, cuando se acabe el presupuesto de 1.600.000. No, de 1.600 millones de pesos. Sí. Se va a terminar cerrando. Se cierra sí. la ventanilla. Sí. En el caso de innovación, ¿qué se pone en bibliografía? No se entiende la pregunta. En el caso de innovación, ¿qué se pone en bibliografía? Bueno, la que respalde que ese producto es nuevo, es innovador. Es una publicación
autenticación que demuestre que es original. Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.